Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 22. Dije que el tema hoy en esta serie, un llamado con propósito, era instrumentos útiles para Dios. Vamos a leer, vamos a orar y después vamos a estar entrando en el tema. Versículo 20, ¿lo tenemos? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos en esta ya tarde, Señor, preciosa que tú nos has dado. Y te damos las gracias por cada bendición que tú nos has dado durante esta semana que pasó, Señor. Y qué más bendición que poder estar hoy reunidos en tu casa, adorando tu nombre. Y te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu puedas iluminarnos, Señor, y poder entender el propósito con el que tú nos has llamado, Señor, no solo a la salvación, sino también a servirte. Y así podamos, Señor, ser efectivos en tu obra y poder, Señor, alcanzar tanto la madurez como el conocimiento pleno, Señor, para poder servirte. Padre, bendice a mis hermanos y te pido que a través de tu Santo Espíritu trabajes en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Instrumentos útiles para el Señor. Eso es algo muy importante. ¿Alguna vez usted se ha hecho la pregunta en qué forma puede ser útil usted para la obra del Señor? Porque Dios nos llamó con un propósito y por eso es el nombre de esta serie que estamos predicando ahorita, un llamado con propósito. Pero antes de hablar de los vasos, para que podamos entender un poco esto en manera de introducción, quiero que veamos un poco el contexto desde el versículo 14 de lo que acabamos de leer, para que entendamos el por qué Pablo le da estas palabras de aliento a Timoteo y exhorta a cómo debe de vivir y cómo debe de comportarse, recordándole, Timoteo, estás en una guerra espiritual, doctrinal, y por eso él lo alienta con estas palabras de exhortación a cómo debe de vivir y cómo debe de guiar la iglesia. Sabemos de que Timoteo era un pastor joven, pastoreando una iglesia con mucha influencia como lo era la iglesia de Éfeso, donde se movía mucho la idolatría, donde se movían mucho las falsas doctrinas. Y Timoteo se estaba enfrentando a esto solo. Y veamos el contexto. En el versículo 14, vamos a hacerlo así como parafraseado por el tiempo. Podemos ver de que el apóstol Pablo le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, ahora que no contiendan sobre las palabras, lo cual para nada aprovecha. Habían palabras que destruían. En el versículo 17 habían doctrinas que el apóstol Pablo dice que carcomen como gangrena.
Y sabemos de que también tenían ahí presentes a dos varones llamados Fileto y Emineo, que estaban enseñando una falsa doctrina y estaba trastornando la fe de muchos creyentes. Entonces viene el apóstol Pablo, le da estas indicaciones a Timoteo. Hay una pregunta: ¿qué enseñaba Himeneo y Fileto? Estos enseñaban que la resurrección de Cristo ya había pasado. Y habían otras falsas doctrinas que también estaban enseñadas, pero esta era la más principal. Le estaban enseñando a los hermanos que ya Cristo, que ya la resurrección había pasado y que no había nada más que hacer y que se podía vivir de una manera inadecuada en la obra del Señor. Estos no solo estaban dando una doctrina equivocada, sino que también estaban contaminando a otros. Y por eso es de que estamos reformando los líderes, ahorita que la iglesia está empezando una nueva etapa, para tener cuidado con esto, para ser cuidadosos en que no cualquier falsa doctrina entre dentro de nuestra iglesia y pueda causar un caos de la misma manera. Ese es uno de los propósitos por esta serie, para que los candidatos a líderes y los creyentes puedan tener conciencia en cuán cuidadosos debemos de ser a la hora de predicar, a la hora de enseñar y también a la hora de escuchar a alguien. Porque no solo contamina o no solo está errado el que predica, sino que también se contamina el que escucha. Porque hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando alguien que hace lo bueno se junta con alguien que hace lo malo, es un 80% de que va a terminar haciendo lo malo. Y de eso debemos de ser cuidadosos, en quién es el que nos está enseñando, en quién es el que está predicando y a quién estamos escuchando. Porque eso nos termina contaminando a la larga. Y como lo dije en cierta ocasión, cuando aprendemos algo malo, no solo nos quedamos con él, sino que lo llevamos a los hermanos y lo volvemos una cadena y se termina siendo una gran contaminación. Entonces el apóstol Pablo le da esas instrucciones a Timoteo y le dice: Timoteo, límpiate y sé instrumento útil en las manos de Dios. Por eso son instrumentos útiles para Dios. Y por eso yo le inicié con una pregunta. ¿Alguna vez usted, la voy a repetir, se ha preguntado en qué área puede ser útil para la obra del Señor? ¿Por qué razón? Dios no nos llamó a ser salvos solo para ocupar una silla en la iglesia. Dios no nos llamó a ser salvos solo para asistir los domingos a la iglesia. Dios no nos llamó a ser salvos solo para venir a cantar. Dios nos llamó a ser salvos para ser útiles en su obra, para ser instrumentos de honra y para que los que nos rodean puedan glorificar a Dios a través de nuestras buenas obras, como lo enseña Efesios capítulo 2. Porque eso es lo que no, eso es lo que escribió también el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 10, si no estoy mal. Que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos vamos a buscarlo para leerlo y no estar dando. Efesios capítulo 2, versículo dice: porque somos hechura suya, versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y ese es uno de los propósitos con los cuales Dios nos llamó a la salvación. Mis hermanos, Dios no nos llamó para ocupar un puesto más. Dios no nos llamó para estar, para venir solo los domingos a la iglesia. Dios no nos llamó solo para ocupar una silla. No,
Dios nos llamó con un propósito y ese propósito es servirle a Dios. Por eso es de que este sermón no es solo para ver cómo podemos ser usados. Este sermón también nos hace un llamado a que debemos limpiarnos, a que debemos de consagrarnos y a que debemos de estar disponibles para la obra de Dios. Todos tenemos cierto talento y eso es una bendición. Pero para poder ser de mayor bendición con ese talento que Dios nos ha dado, debemos limpiarnos, debemos de consagrarnos y también tener disponibilidad para la obra de Dios. Y más adelante vamos a estar viendo de tipos que hay personas que están limpias pero no están disponibles y hay personas que están disponibles pero no están limpias. Más adelante lo vamos a ver y van a ver de que, y es bueno de que analicemos de que debemos de tener esa disponibilidad. ¿Qué tan agradecidos estamos con Dios por habernos dado esta salvación tan linda, tan grande, de librarnos del castigo eterno? Imagínense cuando el hombre no valía nada. Como dijo David, ¿qué tiene con el hombre? Cuando escribe David, ¿qué tienes con el hombre para que te acuerdes de él? Aunque Pablo dice que somos hechura suya, nosotros estamos muertos en delitos y en pecados. Y la única capacidad que nosotros teníamos, ¿sabe cuál era? No eran las buenas obras, seguir pecando. Esa era la única capacidad que teníamos. Pero a Dios en su gran gracia y en su misericordia, Él tenía todo preparado de antemano. Él tenía el Cordero perfecto para hacer un único sacrificio y para siempre. Y se le plació llamarlo a usted, se le plació llamarnos a mí, llamarme a mí, se le plació limpiarnos, quitarnos todo pecado, hacernos sus hijos y ahora servirle a Él. Por eso es que debemos buscar cuál es nuestra utilidad en la obra del Señor. ¿Y qué clase de instrumentos somos ahorita? Y después vamos a analizar qué clase de instrumentos podemos aún ser. Y no para mal, sino que para mejor. Y entrando en el mensaje, en el versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para honra y otros para deshonra. Si vemos esta palabra vasos o vaso o utensilios, o instrumento, quiere decir en la traducción del griego, quiere decir que era una herramienta útil. Por eso el apóstol Pablo dice que hay utensilios de oro, de plata, sino que también hay de madera y de barro, y unos son para honra y otros para deshonra. Los vasos de oro y de plata, la mayoría tenemos el entendimiento para qué se usa. En aquellos tiempos se usaban para cosas honrosas. Cuando llegaban invitados especiales a comer a una casa, se servía en los vasos de oro y de plata porque era un buen banquete. Pero también se usaban para poner lo santo en el templo, se usaba para poner el vino, para poner agua purificada, se usaba para poner aceite y se usaba para poner perfumes fragantes. Estos utensilios estaban reservados solo para la ocasión especial. Cuando llegaba alguien de importancia, se sacaban los
en las casas se sacaban las mejores, yo no sé cómo le conozcan en sus países, vajillas, los mejores platos, y esos eran los que se servían en la mesa. Y se les daba un cuidado exclusivo. Se limpiaban bien y se mantenían brillosos, porque un utensilio de oro y de plata no podía estar sucio ni verse mojoso. Y si vemos en Éxodo 25, 29, también en el templo se usaban para todo este tipo de ceremonias. No vamos a entrar mucho en el detalle ni a leerlo por el tiempo, pero en el templo todos estos vasos de oro, utensilios, perdón, de oro y de plata se usaban para cosas honrosas. Eran apartados para lo de Dios, para las cosas de Dios. Entonces, nosotros no fuimos salvos para cosas comunes. Nosotros fuimos salvos con un propósito. Primero, ¿para qué? Para que seamos útiles en la obra. Lo segundo es para trabajar en la obra. Y lo tercero es para trabajar con una visión puesta en lo eterno. Nosotros venimos a ocupar, como quien dice, de una forma figurativa, es el lugar que los utensilios de oro y de plata se usaban en el templo para lo santo. Hoy nosotros pasamos a hacer eso, que somos usados para lo santo. Pero para eso debemos de limpiarnos, para eso debemos de purificarnos, porque también están los vasos de madera y de barro. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en ese mismo versículo que también los vasos de madera y de barro son unos, dice que los de oro y plata son para honra y los de barro y de madera son para deshonra. Los vasos de madera y de barro eran para usos despreciables. Esos nunca se ponen en la mesa. O cuando usted tiene una visita, pone alguna cuchara o algún plato de madera. No, ¿verdad? Busca el mejor plato que tenga y el más limpio. Entonces, estos eran para usos deshonrosos. Según en la cultura, estos se usaban para la basura, para los desechos y para la limpieza. En ciertas ocasiones se usaba también para limpiar excrementos. Por eso es de que dice que algunos son de deshonra. Y aunque estaban en la misma casa, que esta casa hoy en día representa a la iglesia, hay vasos de honra y hay vasos que están siendo de deshonra. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿qué tipo de vaso estoy yo siendo? Debemos de tener en cuenta de que en la iglesia hay dos tipos. Los que están siendo usados ahorita, que son los de honra, y los que aún no están siendo usados. La gran pregunta aquí es, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué están estos dos tipos de vasos? El apóstol Pablo da la respuesta en el siguiente versículo, pero debemos de ser cuidadosos con esto en el momento de indicar o señalar quién es vaso de deshonra y quién es de honra, porque hay muchos que todavía están en un proceso y aparentemente son vasos de deshonra, pero Dios los está todavía procesando, Dios los está todavía preparando y en su momento van a dar el fruto a ser vasos útiles o instrumentos útiles para honra. Entonces, por eso debemos de ser cuidadosos en esto y no señalar de que porque alguien anda mal, de que porque alguien es irresponsable, señalarlo a que es un vaso de deshonra. No, hay muchos que están en el proceso, o mejor dicho, estamos en el proceso y debemos de ser cuidadosos con esto. Somos vasos en proceso y debemos de ser cuidadosos. No podemos señalarlos porque debemos de tener en cuenta que en este proceso
El único que conoce y pesa los corazones es Dios. Y el trabajo de todo líder es prepararlos y pulirlos para la buena obra. Nosotros como líderes preparamos al creyente dándole las herramientas necesarias para que pueda acudir a la Biblia, para que pueda orar. Y el Espíritu Santo se encarga de prepararlos en el campo espiritual, en cómo hacerlo. Para eso están puestos los líderes. Ahora, como el pastor Rogelio enseñó, Dios puede preparar a alguien y sacarlo aparte, sí, pero también para eso delegó líderes. Para eso delegó un cuerpo de líderes que están a cargo ahora de esto. Y en cuanto a lo del barro, el apóstol Pablo en Corintios también escribió en 2 de Corintios 4:7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso le dije, no podemos señalar quién es de barro, porque aún nosotros somos barro en las manos del alfarero y él nos está puliendo y nos está metiendo en el proceso, nos está procesando y si es necesario quebrantarnos, nos va a quebrantar las veces que sea necesario hasta que pula lo mejor de nosotros. Nuestro trabajo es aprender, el trabajo de Dios es pulirnos. Y por eso es de que se dan situaciones en las que son probados nuestros caracteres. Por eso es de que se dan situaciones en las que nosotros debemos de tener o ver cómo vamos a actuar en madurez. Y me gozaba cuando el hermano César daba esa enseñanza, porque si ven, los tres cercanos a Jesús eran los más explosivos: Pedro, Juan y Jacobo. Todos conocemos el carácter de Pedro. Juan, que le dijo, Señor, oremos para que descienda fuego en esta ciudad. Y si se da cuenta, el más explosivo, cuando le pasa algo, es el más rápido a irse de la iglesia. Y Dios tiene que trabajar con ese carácter. Dios tiene que moldear ese carácter. ¿Por qué? Porque aunque así sea explosivo, aunque así tenga un carácter dominante, aunque así tenga el conocimiento bíblico más grande que pueda haber, si Dios no moldea ese carácter, no le puede entregar algo. Porque en un momento de enojo se va. Entonces, aquí es lo que el apóstol Pablo dice. Tenemos el tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso nosotros no podemos decir, yo soy lo que soy ahora gracias a mí. No, todo lo ha dado Dios, todas las herramientas lo ha dado Dios. Dios ha hecho todo por nosotros. Es más, ni la salvación pudimos alcanzar nosotros mismos. Él mismo tuvo que darla, Él mismo tuvo que ponerla en nuestros corazones, Él mismo tuvo que abrir nuestros ojos y poder entender esta salvación. O sea, nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Mas, sin embargo, nos dio esta gran responsabilidad, que es promover el evangelio, ser embajadores de Cristo, ser predicadores de su reino, ser portadores de su gloria. Ahora somos hechos para buenas obras y que el mundo pueda glorificarlo a Él a través de nosotros. Si nos dejamos moldear, podemos ser útiles en las manos del Señor. Podemos ser útiles en su obra. Podemos ser vasos de honra y no de deshonra. Porque Dios transforma vidas. Y si no, cuando salga de aquí, mírese en el espejo y eche un vistazo atrás. ¿Quién era usted antes y quién es usted ahora? Tal vez ha cambiado un poquito, pero ya hubo un cambio. Y Dios sigue transformando vidas. Pero también dice el apóstol Pablo de que para ser útil hay que limpiarse. En el versículo 21 dice,
Así que si alguno se limpia de estas cosas, la parte A del versículo 21, será instrumento para honra. Esta parte, esta palabra limpiarse del original griego quiere decir purgar a fondo o remover toda impureza. Eso es lo que quiere decir esta palabra limpiarse. Y dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De lo que leímos en el contexto, de las falsas doctrinas, de las inmoralidades, de los malos pensamientos, de los chismes, del orgullo, del odiar a nuestros hermanos. Debemos de despojarnos de todo esto. Por eso es de que debemos de ser cuidadosos a quien escuchamos, especialmente en las redes sociales, por la gran fiebre de profetas que hay, profetizando cosas que no son de la Biblia, pero como eso atrae, la gente se acerca como abejas en la miel. Y debemos de despojarnos de todo eso, porque lo más seguro es lo que ya está plasmado en la Biblia. Si lo que le dijeron a usted no tiene una base bíblica que lo apoye, eso puede ser hasta falso. Y el apóstol Pablo manda a que nos limpiemos de estas cosas, a que nos purguemos de estas cosas, a que removamos toda impureza. Si se da cuenta, muchas veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, úsame, aquí estoy, me pongo a tus manos, me pongo a tu disposición, pero no queremos limpiarnos. No queremos dejar las malas mañas, no queremos dejar las malas costumbres. Debemos de limpiarnos, porque hay doctrinas que son tóxicas, palabras profanas, contiendas, como lo que pasaba en ese tiempo con Himeneo y Fileto, que estaban predicando una falsa doctrina y estaban inyectando veneno a la fe de todos los creyentes de ese momento. Les digo, cuidado con lo que escuchamos, porque eso nos contamina. Cuidado con quién nos juntamos, porque eso nos contamina. Analicemos esto cuando tengamos a una persona, llamémosla tóxica, al lado de nosotros. Va a haber un momento en el que nos va a enfermar y va a haber un momento en el que vamos a actuar como ellos. Y el Señor nos manda que nos limpiemos de todo esto, de todas estas falsas doctrinas y de todo lo que dije anteriormente. Hay pecados, malas enseñanzas, orgullo, doble vida, chismes y todo tipo de cosas que afecten nuestra vida espiritual. Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Proverbios 25:4 también dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Debemos limpiarnos de todo aquello que nos estorba nuestra vida espiritual si queremos ser útiles. No podemos ser de utilidad al Señor si todavía no nos despojamos de estas cosas. Estas son las instrucciones que el apóstol Pablo nos da, porque la parte B dice de que si nos despojamos de estas cosas, podemos ser útiles para el Señor. Y dice que en la parte B del versículo 21 dice, primero dice de que si alguno se limpia esas cosas será instrumento para honra. Y en la parte B dice que vamos a ser instrumentos santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Esta es la parte B. Estos son los vasos que Dios usa cuando se limpia. Estos son los vasos que
que el Señor usa, porque se ha santificado, ahora se vuelve útil para el Señor porque ya se limpió de todas las cosas y ahora está dispuesto para toda buena obra. Santificado, que quiere decir apartado, consagrado permanentemente. Útil, que quiere decir eficaz o funcional. Y dispuesto, que está listo y preparado. Si vemos un poquito la vida del apóstol Pablo, que fue quien escribió esta carta, en Hechos 19, en Hechos 9 podemos ver quién era Pablo o Saulo de Tarso en aquel tiempo. Era un perseguidor de la iglesia, era un hombre orgulloso, había golpeado la iglesia, procuraba matar la iglesia, a pesar de que tenía todos los títulos en cuanto al Sanedrín de los judíos en aquel momento. El Señor dijo: instrumento útil me es este. Parecía un vaso de deshonra, ¿verdad? Porque en su celo aparentemente él estaba quedando bien con Dios, pero andaba persiguiendo la iglesia de Dios. Pero viene el Señor y dice: instrumento útil me es este. Este es un vaso de honra, me es este. Luego sabemos de que, aunque él era orgulloso, él era violento, perseguidor de la iglesia, llegó un momento en el que fue quebrado. Y cuando tiene el encuentro rumbo a Damasco, la pregunta de él fue: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿O qué quieres que haga, Señor? Y ahí ya no era el Pablo orgulloso, porque ya había tenido un encuentro con Dios. Luego fue limpiado, luego fue instruido, pasó su proceso como todo lo que pasamos nosotros, aunque no nos podemos comparar con él. Y sabemos ahora quién es el apóstol Pablo, uno de los que más escribió en el Nuevo Testamento, y es de quien estamos predicando hoy en día, uno de los escritores de esta carta. Luego de convertido, ahora era un instrumento de honra. Y qué mejor ilustración podemos ver en que si la vida de aquellos hombres fue transformada, si la vida de Pedro, aquel que era bien explosivo, que en todo quería sacar el cuchillo, el machete, después ya no era el mismo Pedro. Aquel Juan que pidió que descendiera fuego en aquella ciudad, después ya no era el mismo Juan. ¿Por qué no nosotros no tomamos ese ejemplo y hacemos lo mismo y nos limpiamos de todo lo que nos aparta de Dios? El problema es de que nosotros tenemos un concepto diferente de Dios. ¿Y sabe cuál es el concepto diferente de Dios? En que nosotros nos queremos limpiar del pecado, pero no para trabajar en la obra de Dios, sino que para que Dios nos bendiga económica o materialmente. Ese es el concepto que nosotros tenemos de Dios. Y claro, Dios nos puede bendecir materialmente, Dios nos puede bendecir económicamente, Dios nos puede dar lo que nosotros le pidamos, pero el propósito de esto es de que si nosotros nos despojamos de todo lo que el versículo 21 habla aquí, que si nos limpiamos de esas cosas, seremos instrumento de honra, santificados, útiles al Señor, y va a haber disposición en nosotros para toda buena obra. Y debemos de tener este concepto nosotros, no el concepto de apartarnos del pecado para que Dios nos bendiga materialmente, sino que el concepto de apartarnos del pecado porque Dios nos llamó a ser útiles en su obra. Lamentablemente, amados hermanos, muchos queremos ser usados por Dios. Y yo sé que tal vez esto va a incomodar, pero voy a tratar de decirlo de la mejor manera. Muchos le pedimos al Señor en oración ser útiles en sus obras, pero lamentablemente no estamos disponibles porque estamos enfocados en el trabajo,
estamos enfocados en tener una mejor vida, lo cual no es malo, pero debemos de saber balancear las cosas. ¿Sabe por qué razón? Porque muchos venimos jóvenes a este país, tuvimos una gran oportunidad por delante y hoy, dada la casualidad y valga la redundancia de que Cristo nos llamó a servirle a Él, queremos trabajar hasta tiempo extra cuando ya alcanzamos los 45, 50 años, queriendo hacer lo que no pudimos hacer cuando teníamos 20. Por eso dije que tal vez iba a incomodar, porque muchos estamos corriendo tras ese afán. Y lo único que yo puedo decir es, I'm sorry, too late, my friend. It's too late. Lo que no se hizo cuando uno estaba joven, no crea que uno lo va a hacer trabajando overtime. Lamentablemente. Aquí lo que nos queda hacer es reírnos, darle gracias a Dios porque al menos ya somos salvos y si es la voluntad de Él nos puede bendecir materialmente. Pero el enfoque es servirle al Señor. También está el grupo que está disponible pero no quiere limpiarse. O sea que de los dos lados estamos mal, porque el que quiere no puede y el que puede no quiere limpiarse. Este grupo está disponible pero no quiere limpiarse. Y este grupo sí tiene anhelo de trabajar. Ahora, aclaro con esto, hay un grupo que sí está limpio y sí está trabajando. Y por eso es de que debemos de analizarnos en cuál de los dos grupos estamos o si no estamos en esos dos grupos. Estos tienen el anhelo de trabajar, pero no tienen el anhelo de apartarse para Dios. Y aunque el apóstol Pablo más adelante le recomienda a Timoteo de que huyamos de las pasiones juveniles, debemos de entender de que ya que tenemos el anhelo y la disponibilidad de trabajar, busquemos también la manera de limpiarnos, porque esto es agradable delante de Dios. No hay mejor agrado delante de Dios es que nosotros busquemos limpiarnos. Y ya vamos a estar viendo más adelante el problema en no querer limpiarnos. Y ahora, ¿cómo debemos limpiarnos? Primeramente formándonos bíblicamente para ser útiles en la obra del Señor y después poniéndolo en práctica. El problema es de que muchos miramos atrás nuestro pasado y nuestro pasado nos señala tanto que nos hace no querer hacer otras cosas. Y lo único que yo les podría decir es de que nuestro pasado no apague lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Que tu pasado no te siga señalando quién eras tú antes como para no poder ejercer un puesto hoy en la iglesia. Porque es lo que está pasando también. Aunque a veces hay justificaciones que dan risa. Porque en cierta ocasión yo conocí una hermana que ella decía que porque le daban muchos golpes en la cabeza no se podía memorizar un versículo bíblico. Eso también ya es un extremo. Pero nuestro pasado no debe de señalar quiénes podemos ser hoy en Cristo, porque la Biblia dice que ahora somos nuevas criaturas, que las cosas viejas ya pasaron, que ahora todos son hechas nuevas y ahora somos portadores de la gloria de Dios. Si somos verdaderos creyentes, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y por lo tanto debemos de permitir que esto nos guíe a hacer buenas obras. Por eso debemos de dejar transformarnos. Y si estamos teniendo alguna práctica de algo, es el tiempo de que empecemos a cambiar y de que hagamos conciencia. Pero también el apóstol Pablo dice de que si nos limpiamos de estas cosas, seremos vasos de honra, santificados, útiles para el Señor, para toda buena obra. Pero también le dice a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye del pecado.
Y no solo se trata de huir del pecado, no solo se trata de eso. Debemos huir del pecado y correr detrás de lo bueno, que son cosas que la mayoría de veces no lo hacemos. Corremos detrás del pecado y huimos de lo bueno. La mayoría de veces lo que practicamos la mayoría de veces. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo. Versículo 22, ya estamos casi cerrando, hermanos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huir es correr como quien escapa de algo que lo mata. Esta es la palabra que usa Pablo aquí en el original griego, donde le dice huye. Correr como quien escapa de algo, que lo mata. ¿Quién no corre a lo más que puede cuando sabe que alguien saca un arma y le van a quitar la vida? Algunos se han saltado hasta paredes que si después las miren dicen, yo no sé ni cómo me salté eso. Y esa es la recomendación lo que el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo, huye, o sea, corre con ligereza de ahí. Pasiones juveniles, que son deseos impulsivos, orgullo, necesidad de ser visto y emocionalismo. Cuando hablamos de pasiones juveniles, la mayoría se enfoca en el ámbito sexual y no. Según la traducción del griego aquí, también son, aparte de nuestros deseos impulsivos, también son huir del orgullo, huir de la necesidad de ser vistos, ya que hay muchos que dicen que vienen con anhelo de trabajar en las cosas de Dios, pero lo único que necesitan es ser vistos, ser aplaudidos, ser mejor que los que están en el lugar. Y el apóstol Pablo nos manda que huyamos de eso. Y luego dice que sigue, que dice perseguir con intención. O sea, huyamos de algo que nos mata, huyamos de las pasiones juveniles que son deseos impulsivos, orgullo, necesidad, y persigamos con intención lo bueno. Persigamos con intención lo bueno. No es solo dejar de pecar, es también correr tras lo bueno. Es perseguir con intención lo bueno. Y es lo que también dice en Gálatas 5:16, el mismo apóstol Pablo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Filipenses 3:14 dice también, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis amados, huir del pecado y correr tras lo bueno es algo que a muchos nos cuesta. Y la mayoría de veces tenemos prácticas malas porque son pecado. Y nuestra oración es, Señor, quítame el pecado que estoy cometiendo. Ya no lo quiero cometer más. La Biblia aquí, o el apóstol Pablo nos está dando el consejo de que huyamos de él. Nosotros debemos de huir de ese pecado. El problema es de que nosotros le pedimos a Dios que nos quite ese pecado que estamos practicando, pero el problema es de que no queremos dejarlo. El problema es de que nos gusta y queremos seguirlo haciendo. Y por lo tanto nuestra oración no debería de ser, Señor, quítame el pecado que estoy practicando, sino que nuestra oración debería de ser, Señor, a través de tu palabra, dame la iluminación para poder huir de este pecado y dejar de practicarlo. Pero tú sabes, y tú que conoces lo más profundo de mi corazón, te lo confieso de que me gusta hacerlo. Y dame la salida en tu palabra para poder dejarlo. Esa debería de ser nuestra oración antes de pedirle a Dios de que nos lo quite.
Porque el apóstol Pablo aquí nos manda que huyamos de él y que persigamos lo bueno. El problema es de que no queremos hacerlo. Y si vemos a José, no José el marido de Smiling, José el de allá de la Biblia, en Génesis 39. José, cuando se le ofrece la esposa de Potifar, tenía las dos opciones. Ella se le ofrece, no fue solo una vez, según los grandes teólogos dicen que fue por un largo periodo que se le ofrecía. Y él pudo elegir cualquiera de las dos cosas, o cometer el pecado o huir de él. ¿Y qué fue lo que hizo José? José, perdón, huyó, eligió huir del pecado. Y no solo agradó a Dios, también agradó a Potifar. Y eso es a lo que nos manda el Señor, a que huyamos del pecado, a que huyamos a lo que nos asedia, a que huyamos de todo lo que nos contamina. Porque si no huimos, tarde o temprano, volvemos a lo mismo. Por eso es de que muchas veces cuando contemplamos el pecado, terminamos deseándolo y terminamos haciéndolo. Y luego se vuelve una rutina, y cuando se vuelve una rutina es más difícil dejarlo. Aunque sí le digamos a Dios a gritos y a llantos, y tirados en ceniza y tirados sobre maíz, pelándonos las rodillas que nos lo quiten, ¿no? Porque como ya se volvió una rutina, ya nos gustó y no queremos dejarlo. Pero el apóstol Pablo le da el consejo a Timoteo que huya y que persiga lo bueno. En Proverbios 4:14, el escritor dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Wow, qué consejo el que da aquí el escritor de Proverbios. Que no entremos en la vereda de los impíos, ni que vayamos por el camino de los malos. Porque lo que les decía, tarde o temprano terminamos actuando como ellos. Es muy raro cuando alguien se junta con este tipo de gente que no termine actuando como ellos. Por eso es de que nosotros no podemos esperar de que un impío actúe como cristiano. Al contrario, nos va a contaminar y vamos a terminar actuando como él. Y en eso debemos de ser cuidadosos. Por eso es de que en la casa de Dios hay muchos vasos, pero solo los limpios y los apartados y los que estén dispuestos serán instrumentos de honra. Termino con la pregunta: ¿qué tipo de vaso eres ahorita? ¿O qué tipo de vaso quieres ser a partir de hoy? Tenemos las instrucciones, no solo aquí en Timoteo, sino que en toda la Biblia. Analicemos bien qué es lo que queremos ser en Cristo y hacia dónde queremos llegar en su obra. Limpiémonos, santifiquémonos, huyamos de lo malo o del pecado y corramos detrás de lo bueno, y del resto Dios se encargará. Por eso el apóstol Pablo dice que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Busquemos lo bueno, huyamos del pecado, y de hoy en adelante analicemos y pidámosle al Señor aprender a negarnos a nosotros mismos en muchas áreas para poder servirle al Señor
y poder limpiarnos de todo lo que nos aparta de la comunión con Él, y un día poder servir, y que cuando oremos le digamos: Señor, no quiero ser un asistente más quiero ser útil en tu obra. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios mío, por cuán grande y cuán misericordioso eres tú para con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos llamado, Señor, a esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Y te pido, Señor, de que aprendamos, Señor, a discernir, a poder huir del pecado y a poder perseguir lo bueno, Señor, que está en ti. Y podamos, Señor, ser de utilidad en tu obra, Señor, y podamos desarrollar a lo que tú nos has llamado en cuanto a tu servicio, Padre. Te pido de que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros y nos ilumine nuestra vida, Señor, para poder entender cuál es tu plan y tu propósito en nuestras vidas y poder, Señor, glorificar tu nombre con nuestras buenas obras y poder ser luz, Señor, en este mundo que cada día se corrompe más y más. Padre, te doy gracias por mis hermanos. Bendice, Señor, a aquellos que están quebrantados de salud. Te pedimos sanidad por ellos según tu voluntad, Señor, por la hija de nuestra hermana Marta, Señor, que está convaleciente de salud. Te pedimos, Señor, en tu gran voluntad, que tenga una pronta recuperación por lo que está pasando, Señor, así como también por la vida de nuestro hermano Julio, que está quebrantado de salud, por los que están de viaje, Señor, y por todos aquellos que están pasando por diferentes situaciones de salud, Señor. Te pido que en tu gran gracia y misericordia, Señor, tú obres en la vida de ellos, así como también en la vida de nuestro hermano Edwin y Melania, Señor, que hoy están con nosotros. Y te pedimos, Señor, que seas tú iluminando sus corazones y que seas tú, Señor, mostrándoles dónde es que deben de estar, dónde es que, en qué área deben de trabajar, Señor, y que seas tú guiándolos, Señor, como siempre lo has hecho, hacia toda verdad, según tu propósito. Bendíceles, Señor, y que puedan estar congregándose en este lugar hasta que tú pongas en el corazón de ellos donde deberán congregarse. Padre, bendecimos tu nombre y te pedimos de antemano que bendigas la semana que estamos por comenzar, cada uno de nosotros, que bendigas nuestro entrar y nuestro salir, y que nos des la fortaleza, Señor, para poder llevar todo lo que nos viene durante la semana. Padre, gracias te damos. Bendice también a la familia Somarriba. Bendice a nuestro hermano Frank, Señor. Sigue levantando, Señor, su salud. Señor, sigue, Señor, obrando en él, así como en la vida de nuestra hermana Dilia. Dale fuerza, Señor, en esta etapa que está cruzando. Nuestra hermana Sonia y nuestro hermano Nelson, Señor, así como cada uno de sus familiares. Bendíceles en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Se le